Vamos a comenzar, hermano. El tema de hoy es, siguiendo con todos los que son los rudimentos de la fe, vamos a ver el tema de santidad. ¿Qué es santidad? Según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios, una virtud indispensable de todo verdadero creyente y un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, etc. La palabra kadosh en hebreo significa santo, puro, en el sentido físico, ritual y especialmente moral y espiritual. En ocasiones se traduce como separado, puesto aparte, consagrado. En Lucas capítulo 2, versículos 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y Jesucristo abrió la matriz, fue el primogénito de María y de José, su padre el carpintero, ¿no? Citando Éxodo 13:2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Digamos que el primogénito, el que abría matriz, era considerado santo, apartado para el Señor. Ciertos autores enfatizan el concepto de separación, dado que la pureza consiste en estar separado de toda contaminación, de todo pecado. Pero hay algo más. Kadosh, religiosamente considerada, es separación y consagración. Separación de lo que es inmundo y también común, y consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Cuando Isaías oyó a los serafines proclamar Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, Isaías clamó, ¡ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! Entonces fue quitada su iniquidad y perdonado su pecado. Aquí tenemos expresada la purificación para ser santo. Según Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, los levitas se santificaban a fin de poder purificar la casa de Jehová. Dice, estos, refiriéndose a los levitas, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ser santo es lo opuesto a estar contaminado. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el borde de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será. En el año 520 a.C., el profeta Ageo fue a los sacerdotes y les hizo dos preguntas muy concretas. Si aquello que es santo toca algo que es inmundo, ¿cambiará lo inmundo en algo santo? La respuesta de los sacerdotes fue un no rotundo. Si lo inmundo toma contacto con lo que es limpio y santo, ¿lo inmundo cambiará lo santo y limpio en algo inmundo? Y la respuesta de los sacerdotes fue un sí. Dios estaba diciéndole al pueblo que ellos no se volvieron genuinamente a Dios. Regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Ellos continuaron practicando ciertos ritos, ofrecían sacrificios y ofrendas, y esperaban que Dios les bendijera por esas actitudes tan pías en apariencia. La fe no es como una crema embellecedora o un elegante vestido con el que podamos aparentar algo que no somos en realidad. Dios siempre escudriñará los rincones más recónditos de nuestro corazón. Podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos convertirá en santos. Podemos practicar ritos santos, pero eso no nos va a cambiar. A veces hacemos mucho énfasis en realizar ciertos ritos y costumbres prácticas que nos parecen importantes y que tal vez lo son, pero la santidad no se halla en ellas. Puro legalismo. Por ejemplo, creemos que el bautismo es un acto de fe muy importante, pero podremos estar en el agua por horas, pero por él no vamos a convertirnos en santos. Solo partiendo de un conocimiento profundo de la palabra no contaminada y la práctica diaria de lo que ella dice, sin perder de vista la persona de Jesús, es que podremos ir creciendo en santidad.
Si bien es cierto que por el nuevo nacimiento nos convertimos en santos, en el sentido que fuimos apartados y consagrados, aún nos falta transitar el camino de obediencia a Dios que nos permita ir creciendo en santidad, en hacernos puros para presentarnos ante Él. La palabra santo fue aplicada a Israel y hoy es aplicada a los cristianos. En el antiguo pacto fue aplicada a los israelitas. La palabra que se usaba en hebreo era kadosh, que como dijimos significa separado del inmundo del mundo y consagrado a lo santo. En el Nuevo Testamento es aplicado a los cristianos y la palabra que se usa en griego es agios, que significa puro, sin contaminación en el andar. El ser santo lo define la manera como vivimos en Dios y para Dios. La palabra dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, refiriéndose a ser moderados y discretos en el proceder, y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, santo es aquel que primero fue separado del inmundo por Dios con un propósito sagrado. Segundo, el santo entonces está consagrado a Dios, por lo tanto debe vivir una vida agradable a Él, es decir, dedica su vida a vivir para agradar al Padre, cumpliendo las normas de Dios y no las del mundo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El santo se esfuerza por aprender, entender y hacer la voluntad de Dios. Tercero, acuérdense que era separado, consagrado, y el tercer punto es, el santo debe santificarse. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vuelvo a leer esto. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Identificamos dos partes que hacen a la bendición de Dios. Primero, santificaos. En principio es un mandato. ¿Cuándo debían santificarse? La respuesta es hoy. ¿Y cómo sabemos que esa es la respuesta? Lo sabemos por el texto que le sigue, que dice, hará mañana maravillas entre vosotros. Esto es una promesa. ¿Cuándo sucederían esas maravillas? La respuesta es mañana, es decir, luego de santificarse. Primero deberían santificarse, la parte correspondiente al hombre, después gustarían las maravillas, la parte correspondiente a Dios. ¿Cómo se logra la santidad? Debe quedar claro que santificación podría ser visto como un proceso de formación del carácter conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a leer. Debe quedar claro que santificación podría ser visto como un proceso de formación del carácter conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es un proceso? Es el conjunto de actividades debidamente estructuradas en etapas que se ejecutan según un orden establecido y que permiten producir un resultado esperado. Yo les cuento que trabajé en los últimos años de mi profesión, trabajé en todo el tema procesos. Y un proceso es esto que ustedes ven acá. Es algo que son una serie de actividades que se hacen en distintos lugares de trabajo, en una empresa, por ejemplo, y tienen una secuencia de realización. Y van teniendo una secuencia, un orden en que van pasando de puesto de trabajo en puesto de trabajo hasta llegar a el fin con un resultado. Todo proceso tiene un inicio y tiene un fin. Por eso, arriba dice, debe quedar claro que santificación podría ser visto como un proceso. ¿Por qué? Porque la santificación, en el caso del cristiano, es un proceso continuo que no tiene fin. El fin es con la muerte. Bien.
un proceso de formación del carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es una componente de la personalidad. La otra es temperamento, que permite modelar aspectos de la personalidad que se pretenden mejorar, mediante la repetición de actos que aporten a ello. En el cristiano, el parámetro de referencia de qué hacer y cómo vivir está indicado en la Biblia. Acuérdense que la personalidad humana, y en algún momento vamos a ver esto, cuando estudiemos carácter, vamos a ver que la personalidad está compuesta por temperamento más carácter. El temperamento es lo que traemos por herencia, eso es innato, viene de familia, viene en los genes. Pero el carácter es esa parte de la personalidad que nosotros podemos ir modelando. Por eso era que decía que puede ser visto como un proceso en el cual vamos moldeando nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Porque el temperamento es algo propio nuestro, pero el carácter lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir acomodando y se acomoda conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y esa guía la tenemos en la Biblia. Es a través de la ejercitación personal repetitiva, tendiente a eliminar distintos aspectos complejos y perjudiciales de nuestra vida, que avanzamos para ser de nosotros personas cada vez más parecidas a Jesucristo. Pero para ejercitar aquellos que queremos mejorar, necesariamente tenemos que vivir esas situaciones que son nuestros puntos débiles. Habrá momentos de victorias y de fracasos, pero ante los segundos, es decir, ante los fracasos, no debemos desalentarnos, sino por el contrario, como dice la palabra, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse. Porque ya no somos los que éramos antes de Jesucristo. El Espíritu nos habita, llevamos la marca que nos identifica como de su pertenencia, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, no somos extraños, sino hijos, y como hijos somos amados. Esto, hermano, es importante, y sobre todo para las personas que se inician en la fe, nosotros lo tenemos que saber, porque cuando una persona llega al Evangelio, comienza a transitar una vida tratando de agradar a Dios, pero puede ser que tenga una caída. Entonces, cuando tiene una caída, normalmente se desalienta. Y entonces dice, la verdad, que sigo siendo el mismo. Y esa es una gran mentira de Satanás. Nunca puede ser el mismo, porque si Jesucristo llegó a su vida, en principio tuvo perdón de pecados. Sus cuentas quedaron en cero. Como dice acá, lleva la marca, las arras del Espíritu Santo. Él está inscrito en el libro de la vida. Entonces, que porque tuvo una caída o varias caídas, él diga, sigo siendo el mismo, esa es una gran mentira de Satanás. No es el mismo. Es un cristiano en proceso, y no es por acomodarlo o hacérsela fácil, sino que es la realidad. Pero no es nunca el mismo, porque se ha dado el nuevo nacimiento. Problemas que atentan contra la santidad. Primero, la actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Segundo, la búsqueda de la santidad implica un esfuerzo, que hay que saberlo. Y tercero, no tomamos en serio ciertos tipos de pecados. Primero, el primer punto, nos centramos en nosotros mismos y no en Dios. Plummer, un estudioso bíblico, dice, jamás veremos el pecado a la luz que corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. Todo pecado se comete contra Dios, en el siguiente sentido, que es la ley de Dios a la que se quebranta, que es su autoridad a la que se menosprecia, que es su dominio al que se desecha. Faraón y Balaam, Saúl y Judas, todos ellos dijeron, he pecado. Pero el hijo pródigo volvió diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó, contra ti, refiriéndose a Dios, solo he pecado. Entonces, estas son cosas que atentan contra la santidad cuando estamos centrados en que el error lo apuntamos a nosotros y no nos damos cuenta que en realidad que al primero que herimos con nuestro pecado es a Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. Dios quiere que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. La obediencia está orientada hacia Dios. La victoria está orientada hacia uno mismo.
Nos afanamos por alcanzar el cielo tan amado o evitar el infierno tan temido, en vez de ocuparnos en presentarnos dignos ante Dios. Spurgeon se preguntaba, ¿qué ocurriría si desapareciera la amenaza del infierno? Podríamos preguntarnos, ¿cómo obraría el cristiano si la salvación estuviera garantizada a cualquier costo? Si tuviéramos esto asegurado, Spurgeon dice que seguramente entraríamos en un desenfreno. Segundo, la búsqueda de la santidad implica un esfuerzo. Ray, también otro estudioso bíblico, dice, resulta sabio proclamar de modo tan directo, tan manifiesto y tan total que la santidad de la persona convertida se logra solo por la fe y de ningún modo mediante el esfuerzo personal. ¿Esta idea se ajusta a la palabra de Dios? Lo dudo, dice él. Que la fe en Cristo es la raíz de toda santidad, ningún creyente suficientemente adoctrinado se atrevería a negar jamás. Pero no cabe duda de que las Escrituras nos enseñan que al procurar la santidad, el creyente verdadero tiene que esforzarse y afanarse personalmente, además de ejercitar su fe. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. El tercer punto, no tomamos en serio ciertos tipos de pecados. No es la gravedad del pecado, dice Donald, no es la gravedad del pecado, sino la majestad del legislador. Lo que debe tomarse en cuenta como norma para la obediencia. Por cierto, alguno podría considerar que ciertas reglas minuciosas y que parecerían arbitrarias no tienen importancia. Pero lo que está en juego al obedecer o desobedecer dichas reglas es ni más ni menos que el mismo principio que estaba en juego en el Edén al pie del árbol prohibido, que es la fidelidad a Dios por amor a su persona. Es justamente el ceder en las cuestiones pequeñas lo que conduce a los deslices más grandes. Por eso Cantares dice en el capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Acuérdense, y lo vamos a ver en algún momento, la enseñanza sobre las zorras pequeñas, que la zorra pequeña es la representación de aquellos que nosotros le podríamos decir pecados chicos. Esos pecados que nosotros consideramos chicos, como la mentira, el chisme, esas cosas, los malos pensamientos, todo eso que no se evidencian tan claramente como algo contundentemente grave, es lo que nos termina afectando y por otra parte muchas veces nos puede conducir, como vimos, a lo que es el pecado de muerte. El camino a la santidad. Esto yo les pido que ustedes lo imaginen como si fuéramos en un avión, en una avioneta o con un dron viendo una ruta, el trayecto de una ruta desde arriba. Esa es la senda angosta de la cual habla Mateo capítulo 7, versículos 14. El hombre natural, el hombre sin Dios, no va por la ruta, no va por la senda, no va por el camino. Va como quiere, arrasando todo, arrasando la banquina, arrasando alambrados, haciendo lo que quiere. Dice la palabra entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es el andar del hombre sin Dios. Arrasa todo lo que tiene. Es el camino sin Dios del hombre natural, hasta que Dios llega a su vida, que es lo que nosotros podríamos decir, en otro momento podríamos haber dicho la confesión de fe, pero sabemos que es verdaderamente cuando se evidencia un cambio en la vida del hombre, cuando verdaderamente esa persona hace de Jesucristo su Señor. Pero eso marca un antes y un después. A partir de ahí, el camino hacia la santidad es algo así, porque llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. El hombre va corrigiéndose permanentemente,
hasta poder encauzar en la senda angosta. Este es el camino con Dios, del creyente. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 4:18 dice: más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La llave, el arrepentimiento. Debemos comprender que el pecado no solo levanta una barrera entre Dios y el hombre, interrumpiendo la comunicación con Dios, dañando seriamente a la persona. La palabra en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sino que también causan, dice esto, una profunda herida en el corazón de Dios. Digamos que no tan solo interrumpe la comunicación con Dios, sino que causa una profunda herida en el corazón de Dios. Por eso en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto debería llamarnos a la reflexión y hacer que desechemos el pecado de nuestras vidas, porque no tan solo estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que nosotros, sus amados, estamos afligiendo al Santo Espíritu de Dios. La comprobación de una verdadera confesión de fe es el arrepentimiento, es verlo en los hechos. Arrepentimiento no es pesar momentáneo, es cambio que perdura en el tiempo. Lo evidenciamos porque arrepentimiento conduce a obediencia, conversión y santificación. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta del perdón, momento en el cual obtenemos de Dios perdón de pecados y recién comenzamos a caminar con Jesús en compañerismo, creciendo en conocimiento de Dios y en santidad, en compañerismo o en comunión. Podemos ver el hombre natural en estas etapas. Decimos, la naturaleza caída del hombre, como ya lo hemos visto en alguna otra enseñanza, podríamos decir que es la del buitre, carroñero, busca lo sucio, lo muerto, lo que no es de Dios. Esa es la naturaleza caída del hombre. Pero luego ocurre algo, que este hombre natural, caído, y en el mismo estudio que vimos decía que era palomizado. Naturalmente el buitre va a comer carroña y naturalmente la paloma va a comer alpiste. Para que el buitre pueda comer alpiste es necesario que sea palomizado. Palomizado es una intervención divina del Espíritu Santo que lo conmueve íntimamente, internamente, para que sea receptivo a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que hace al hombre natural. Estamos acá viendo el hombre natural. Ahora, una vez que el Espíritu Santo lo tocó, el hombre natural es receptivo a la palabra de Dios. Por eso se le puede sembrar en él la palabra de Dios. Bien, y esto, la palomización, como la siembra, y que perdure la palabra en él, es obra del Espíritu Santo. Esto lo lleva a un encuentro con Jesús, y esto lo conduce a este hombre al arrepentimiento, que, como dijimos, es la llave que abre la puerta del perdón para que recién empiece a caminar con Cristo en comunión, en compañerismo, creciendo en conocimiento de Dios y en santidad. A partir de ahí, este hombre, como este dibujito que estamos viendo acá, con el Espíritu Santo en su ser, es guiado por el Espíritu Santo. Conceptos de llenado, en griego es la palabra kenosis, vaciamiento. Kenosis, esta palabra en griego, es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Es decir, somos vaciados de lo nuestro para poder ser llenados de lo de Dios.
Debemos vaciar esta mente carnal, alimentada por años de la visión que tiene el mundo de las cosas, para nutrirlas con las verdades de Dios. De modo tal que ante diferentes sucesos de la vida, nuestra mente renovada e impregnada por la palabra de Dios esté en condiciones de responder satisfactoriamente a las demandas del Espíritu Santo. Una cualidad importante de Dios es que no tiene comunión con el pecado. En Él no hay pecado y no tolera el pecado. Por eso, Él es sagrado y santo. Por ende, nosotros, como templos vivientes e hijos obedientes, no debemos satisfacer los deseos de la carne ni los del mundo. Y la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Miren, hermanos, esto que está acá, en esta diapositiva, es re importante porque lo que está diciendo acá es que por años, los que no venimos de familias cristianas, hemos llenado nuestro intelecto, nuestra vida, de todo lo que el mundo provee. Cuando llegamos a Jesucristo, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder responder a los requerimientos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el discipulado, por eso es tan importante la formación, porque al ser un nuevo nacimiento es como un nuevo bebé que tiene que ser nuevamente criado, pero ahora en otro entorno, en el ambiente de Dios, con la palabra de Dios. Por eso se tiene que nutrir esta persona con la palabra de Dios. Y por eso es que vienen los problemas, porque cuando una persona llega a Jesucristo, y por ahí lo habita verdaderamente el Espíritu Santo y se da el nuevo nacimiento en él, si no viene a la iglesia, si no es alimentado, si no es formado, si no es educado en esta nueva visión que él tiene que tener de las cosas, el Espíritu Santo le va a demandar una cosa y él no tiene con qué responder, porque lo que tiene para responder es la visión del mundo. Por eso es que necesita ser formado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando se estudia, no es un tema intelectual, sino es un tema imprescindible para que el hombre, nueva persona, este creyente, pueda responder como corresponde a las demandas del Espíritu Santo que lo habita. De ningún modo, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Por lo cual, la santidad es un requisito impostergable, dado que Dios nos ha mandado explícitamente a que seamos santos. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad de Dios es la máxima expresión de su carácter. Es el blindaje que cubre todos sus demás atributos. Cuando veamos los atributos de Dios, que es la última enseñanza, creo que para cerrar con estos que son los rudimentos de la fe, nosotros creo que vamos a ver 10 o 12 atributos. Los atributos conocidos por el hombre son 4.367 atributos que se conocen de Dios hasta este momento. Así que vamos a ver muy poquito porque hay algunos que verdaderamente no los puedo explicar. Dios no juró por su omnipotencia, omnisciencia u omnipresencia, sino que lo hizo por su santidad. En Salmos 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Incluso sin santidad no se puede servir a Dios. En Josué capítulo 24, versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Solo en la medida en que podamos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza y su aborrecimiento moral por el pecado, podremos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Comprender esto es el primer
paso en la búsqueda de la santidad. Santidad, camino continuo de perfeccionamiento. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La palabra contaminación en griego es molusmos, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren qué interesante esto, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando. Si dice perfeccionando es porque ya la tenemos. Ahora hay que perfeccionar la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como antecedente necesitamos recordar que en la iglesia de Corinto había un hombre que había caído en un grave acto de inmoralidad. Había tenido una relación incestuosa y adúltera con la esposa de su propio padre, es decir, con su madrastra. La iglesia no había enfrentado esa situación y en su primera carta el apóstol les había reprendido por ello, urgiéndoles a que trataran ese caso. Ahora, como Pablo les está escribiendo su segunda carta, ellos habían tratado el problema con el resultado de que el hombre se había arrepentido confesando su pecado. La iglesia había tratado correctamente a aquel creyente y la carta de Pablo había logrado el efecto deseado. Tito había venido a ver a Pablo con el informe de que este hombre se había arrepentido y que se sentía indigno de cualquier reconocimiento por parte de la iglesia. Y es precisamente a este asunto que Pablo se está refiriendo. ¿De qué promesas está hablando? Se estaba refiriendo a las citadas al final del capítulo 6, en los dos últimos versículos. Dios había dicho que si le obedecíamos, Él sería un padre para nosotros y nosotros seríamos para Él hijos e hijas. Y que Él nos trataría de acuerdo con esa relación. Esta era la promesa. Pablo no estaba diciendo que si no nos apartábamos de toda aquella impureza, íbamos a perder la salvación. Lo que dice es que si no vivimos una vida pura, Dios no puede tratarnos como un padre trata a su hijo. Analizando el versículo. La palabra contaminación, en griego clismolugmos, se refiere exclusivamente a contaminación religiosa. ¿Por qué usa Pablo esa palabra? Porque los corintios eran tremendamente inmorales. No tan solo su vida diaria, sino incluso el culto a sus deidades estaban cargadas de prácticas sexuales. Por lo que eran contaminados en su carne y en su mente, su intelecto. Es decir, el alma de esta gente era afectada. La contaminación de la carne se refiere a lo externo de las religiones o prácticas de las religiones. Los rezos, las peregrinaciones, las mandas, las confesiones ante el cura, los sacramentos, las velas a los muertos, las ofrendas a los muertos, las misas de cuerpo presente, el persignarse y las imágenes de presuntos santos. Esto es la contaminación de la carne, a lo que se refiere a lo externo de las religiones. Y contaminaciones de espíritu se refiere a lo interno de las enseñanzas de las religiones y su efecto en lo interior de las personas, afectando el intelecto, el alma humana. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad es la doctrina de la santificación, que consiste en hacernos santos cuando Cristo nos separa de la inmundicia del mundo y un proceso en esa santidad. Es en lo que nosotros debemos colaborar y fijar como una meta de nuestra vida cristiana. La meta de todo creyente debe ser la santidad. Si analizamos con cuidado, apreciaremos que dice perfeccionando la santidad. Observe que no dice adquiriendo santidad, porque da a entender que la santidad ya la tenemos. La palabra perfeccionar acá quiere decir completar, cumplir, finalizar, avanzar hacia esa meta. En Levíticos capítulo 20, versículo 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo. Este es el llamado, esta es la meta. Pero esto también nos habla de un anhelo de un día alcanzar esa meta. Filipenses capítulo 1, versículos 16 dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando en 1 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad, no está fijando condiciones para la santidad perfecta, para entrar al cielo, sino que está hablando de la meta de todo creyente detrás de la cual debemos ir, para crecer, para ser más parecidos a Jesús. Cuanto más crezcamos en santidad, más nos daremos cuenta cuán sucios somos y cuánto más necesitamos crecer. Ay de aquel que cree que ya es perfecto, porque esto muestra cuán imperfecto es. Usted y yo no podemos estar contentos con lo que somos. Debemos estar más y más apartados del mundo y sus contaminaciones. Luego, la palabra dice, en el temor de Dios. Aquí está dando la clave, la base de la cual debemos partir para crecer en santidad. Esa base es el temor de Jehová. Esto nos dice que Dios te ve, que Dios te oye, que Dios conoce tus pensamientos. Cuando nadie te ve, Él sí te ve. Cuando nadie te oye, Él sí te oye. Cuando engañas a tu esposa, Él sí lo sabe. Con Él no se puede jugar. De Él nadie se puede esconder. De Él nadie se puede burlar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cuando crezcas en santidad te vas a sentir bien, pero no en el orgullo de tu corazón, no en las falacias de tus pretensiones, sino en el temor de Jehová. La separación del mundo es un mandato de nuestro Dios. Desobedecerlo no solo es deshonrarlo, sino que nos aleja de las bendiciones de Dios. La santidad no es un requisito para ver a Dios, pero sí la meta a alcanzar para ver a Dios. Si el requisito fuera la santidad, nadie vería a Dios. La santidad para ver a Dios es la que el Señor en su santidad impartió a nosotros. Él ha sido hecho por Dios santificación por nosotros. Así que la santidad necesaria para ver a Dios, la santidad necesaria para ver a Dios, la tenemos en Cristo. Nuestra obligación es ser más como Él. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como es escrito, el que se glorice en el Señor. Entonces, la santidad no es un requisito para ver a Dios, pero sí la meta a alcanzar para ver a Dios. La casa del Arminio. Cuentan que en un principado se organizó una campaña de caza de armiños. Se prepararon los señores, los siervos, los animales y las armas. Bien temprano por la mañana comenzó la campaña. Si bien la búsqueda fue intensa, aún cerca del mediodía no se había logrado cazar ningún espécimen, confirmando lo escurridizo y hábil que es este animal. Poco antes de abandonar la tarea, dado que debían regresar para disfrutar del banquete que los esperaba, divisaron un hermoso ejemplar blanco, iniciando así la persecución. El armiño los burlaba una y otra vez. Cuando parecía que el animal iba a salvar su vida, pues delante de él se encontraba un gran lodazal,
una especie de pantano cubierto de cañas. Inesperadamente y contra cualquier previsión, el animal se volvió al grupo, se detuvo y con sus manos delanteras tapó su rostro. El príncipe, un hombre inteligente, antes de darle muerte, llamó al vaqueano que lo guiaba y lo interrogó sobre tan raro comportamiento. Este explicó que el armiño prefería ofrecer su vida antes que ensuciar tan bello pelaje. El príncipe, conmovido, perdonó su vida y de cazador se convirtió en protector de la especie. Así es con la santidad. Deberíamos preservarla porque esa es nuestra meta como cristianos. Esa es nuestra parte, pequeñísima parte comparada con el precio que pagó Jesucristo en la cruz por nosotros. Esa es nuestra manera de ejercitar la piedad, es decir, la demostración de nuestra devoción a Dios en nuestra vida práctica en el día a día. Esta es la sincera manera de decirle: gracias, Señor. Te amo, Señor. La ruta es la conversión. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Convertir es hacer que algo llegue a ser distinto de lo que era. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay un esfuerzo humano en el camino hacia la santidad que es insoslayable, que debemos asumir como nuestra responsabilidad. Pero en ese andar es el Espíritu Santo quien nos guía, alienta y fortalece. Por lo tanto, vivir una vida santa es vivir una vida tratando de agradar el corazón de Dios. Es una forma de decirle a Dios cuánto lo amamos. Es cuidar ese precioso tesoro que es la salvación por el costo que tuvo. Es hacer como el armiño que prefirió sacrificar su vida antes de menospreciar de tan preciado regalo. Santidad es adorar con hechos. Es con mi vida, en cómo vivo, que adoro a Dios, aún en contra de mis sentimientos, preferencias e intereses. No se trata de mi persona, sino de Él. O se vive según el sistema del mundo, o se vive según lo establecido por Dios. Entre la ley del hombre y la ley de Dios debe primar la ley de Dios. El creyente no es un hombre perfecto, pero va en pos de aquel que sí lo es. En Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es el amor de Cristo y nuestro reconocimiento a su sacrificio lo que en principio nos lleva al arrepentimiento y después a la santidad, como una forma de expresar nuestro amor a aquel que nos amó hasta lo indecible. Y finalizando, tenemos que la conversión, los cambios que se va dando de vida permanente, es la puerta al gozo en el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esto es que decimos que el cristianismo no es una religión, sino una forma de vida sujeta a la voluntad de Dios. Cada cristiano es santo no en el sentido de que es perfecto, sino en que por la gracia, regalo inmerecido de Dios, progresa hacia la santidad. El cristiano es apartado por Dios para ser consagrado a Él y llenado del conocimiento de su voluntad. Entonces así, voluntariamente, va rindiendo a Dios áreas de su vida que aún se encuentran bajo su propia autoridad humana. El premio del camino, que es el gozo en el Señor. Salmo capítulo 51, versículo 16 al 17, dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, digamos el corazón dolido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En tiempos de sacrificios de animales y derramamiento de sangre, ¿quién le enseñó a David del arrepentimiento?
En tiempo en que los hebreos estuvieron bajo la ley, David fue distinto. Por su amor a Dios, halló en el arrepentimiento el camino a la santidad. Halló gozo en hacer aquello que es bueno y agradable para Dios. No se trata de mí, sino de Dios. Es cuando comenzamos a comprender esto en que empieza a morir el yo. El pecado es vivir orientado hacia el yo. Y el arrepentimiento es reorientar el yo hacia Dios. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Comprendemos entonces que santidad no se trata de no errar, sino de la incesante búsqueda de lo santo por amor a Dios. Estamos hablando de la disposición de nuestro corazón por amor a Dios. David amó profundamente a Dios, de ahí su manera de vivir. No dañamos deliberadamente a quien amamos. Por eso David fue el gran adorador. No porque no errara, se equivocó y mucho, pero su amor a Dios lo llevaba una y otra vez a rendir su corazón a su amado. Salmos 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y acá vamos a entrar en un tema que ahora voy a pasar. Dice: la historia de la película Salven al Soldado Ryan. Estimo que muchos de ustedes la habrán visto. Esta es una película que fue estrenada en el año 1998 y ambientada en la invasión a Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza cuando una oficina del ejército debe notificar a una madre de la muerte de 3 de sus 4 hijos en el frente de batalla. Esta dramática situación hace que se planifique una misión para rescatar al único sobreviviente de esta familia que se encuentra combatiendo en algún lugar del frente. Esta misión se le encomienda a un capitán y a 7 hombres que viven terribles sufrimientos e incluso pagan con sus propias vidas para rescatar vivo a este soldado paracaidista. Es el soldado James Francis Ryan. Bueno, la idea de este extracto de esta película es enfatizar esto que el capitán le dice en el puente a este soldado cuando es rescatado: sea digno de este sacrificio, merezcalo. A mí me toca mucho, digamos, me conmueve mucho, y les comparto, yo escuchando a la hermana Gladys Muñoz, ella tiene algo que a mí también me conmueve mucho, que ella cuando canta dice: avergüence a Satanás.